Quiero también saludar a los que están viendo la programación por el internet. Estamos muy contentos de que personas en diferentes sitios del mundo están sintonizando este programa y esperamos que sean una gran bendición los temas que hemos trazado durante estas noches. Antes de comenzar nuestro estudio esta noche, queremos pedir la bendición especial del Señor. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a elevar una oración a Dios. Padre, gracias te damos esta noche por habernos traído nuevamente a tu casa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por el gran privilegio de ser tus hijos y tus hijas. Te damos gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Y pedimos, Señor, que esta noche, al estudiar este tema, la luz de tu palabra brille en nuestras mentes y nuestros corazones. Danos entendimiento, particularmente las visitas que nos acompañan. Dales claridad de pensamiento para que puedan entender la importancia de lo que vamos a estudiar. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Del 2 al 4 de enero del año pasado, tuve el privilegio de presentar un corto ciclo de conferencias de 4 noches en la ciudad de Nueva York, en una de las iglesias. La segunda noche, después de presentar el tema, salió una hermana y me saludó muy cordialmente en la puerta y me dijo, Pastor Bor, tengo este DVD que me gustaría que usted viera, porque tiene una verdad muy importante. Y pues yo se lo recibí, no pensé que lo iba a ver, porque representando el ministerio que tengo, me llegan montones de libros y artículos y DVDs. Cada uno quiere que yo vea su DVD, que lea su libro para dar mi opinión. Y si hiciera eso, eso sería lo único que haría, sería leer libros y ver DVDs y escuchar CDs de otras personas. Así que lo recibí cordialmente, pero no, en realidad no pensaba que iba a tener tiempo para ver este DVD. Pero cuando llegué a la casa esa noche, en el lugar donde me estaba quedando, en realidad tenía material para leer, siempre hay algo que hacer, pero miré el DVD y dije, bueno, vamos a ver este DVD, a ver qué es lo que tiene. Así que lo puse en mi computadora, en mi laptop, y empecé a verlo. El título de la presentación era El bautismo apóstata. Salió un joven hablando allí, un joven argentino, su nombre es Cristian Silva. Y siempre me despertó la curiosidad de saber qué es el bautismo apóstata. Me imaginé en mi mente que posiblemente sería el bautismo por aspersión o el bautismo de infantes, que todos sabemos que la Biblia no sostiene la idea de bautizar infantes, ni tampoco sostiene la idea de bautizar por aspersión o por infusión. Así que ese debe ser el bautismo apóstata. En la presentación, sus primeras declaraciones no fueron muy controversiales. Básicamente dijo que el bautismo debe ser por inmersión y que el bautismo debe ser por personas que ya son adultas, que creen, que saben lo que están haciendo. Yo dije, bueno, vamos por buen camino. Pero luego entró en un área supremamente controversial. En realidad es algo que yo no sabía que existía en la Iglesia Adventista, un concepto que ha empezado a proliferarse en la iglesia. Yo no sabía que existía. Yo sabía que había gente que cuestionaba la doctrina de la Trinidad en la iglesia, pero no sabía que habían personas que estaban cuestionando la autenticidad de la fórmula bautismal, donde dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Básicamente, la tesis de esta presentación es la siguiente: que la fórmula bautismal es el único lugar a donde se dice que debemos bautizar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las demás referencias en el libro de Hechos de los Apóstoles y el Nuevo Testamento dicen que el bautismo debía hacerse en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la conclusión a la cual llegó este joven, que indudablemente es muy sincero, tenía mucho celo, dicho sea de paso, él dijo que cuando descubrió lo que estaba compartiendo se bautizó de nuevo, porque había sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero como según él ese es un bautismo apóstata, se bautizó de nuevo solamente en el nombre de Jesús. Básicamente la idea es que como el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los bautismos se hicieron en el nombre de Jesús, y la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llega a la conclusión de que esa porción de la fórmula bautismal donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no era parte del texto original. Es decir, que esas palabras fueron añadidas en el año 325 en el Concilio de Nicea por la Iglesia Romana para defender la doctrina de la Trinidad, pero que Jesús nunca dijo esas palabras. Él dijo en esa presentación que sencillamente eso había sido añadido en el año 325. La presentación que él hizo era bien persuasiva. Yo dije, óigame, si a mí me tiene maravillado, imagínense cómo serán los miembros de la iglesia. Pero siempre que yo oigo o veo una presentación, siempre voy a la Biblia y al Espíritu de Profecía para estudiar el asunto. Y al estudiar los argumentos que él usa, me di cuenta que hay muchos huecos en su forma de razonar. Uno de los problemas grandes de lo que él dice en esa presentación es que él dice que la fórmula bautismal fue añadida en el año 325 en el Concilio de Nicea. Así que yo decidí tengo en mi computadora toda la patrística, todos los libros de los padres eclesiásticos de los primeros 3-4 siglos. Decidí ir a los escritos de los padres eclesiásticos de la iglesia temprana para ver si ellos usaban la fórmula bautismal como aparece en Mateo 28 y el versículo 19. Y descubrí algo muy interesante. Ya en el año 100 y el año 200, mucho tiempo antes del Concilio de Nicea, los padres eclesiásticos como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, entre otros, que vivieron mucho antes del Concilio de Nicea, cuando citaban Mateo 28, 19, lo citaban con las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descubrí entonces que la fórmula bautismal, esa porción no se añadió en el año 325, porque 200 años antes, y en algunos casos más que 200 años antes, los padres eclesiásticos habían citado Mateo 28, 19, como aparece en nuestras Biblias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, había este problema de que la fórmula bautismal dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras que en Hechos dice que los bautismos los hacían los apóstoles en el nombre de Jesús. Entonces decidí hacer un estudio y descubrir la razón por la cual hay esta aparente discrepancia entre la fórmula bautismal y la forma en que se bautizaba en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esta noche voy a compartir con ustedes el resultado del estudio que yo hice de este asunto. Doy gracias a Dios de que vi este DVD, aunque discrepo de la mayoría del material. Siempre es una bendición a veces escuchar opiniones diferentes, porque lo lleva uno a la Biblia a estudiar, lo lleva uno al Espíritu de Profecía a estudiar para descubrir si estas cosas son así. Ahora quiero comenzar leyendo la fórmula bautismal. Busquen en sus Biblias conmigo Mateo 28 y vamos a leer los versículos 18 al 20. Mateo 28 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Aquí Jesús está por ascender al cielo. Está a punto de irse 40 días después de su resurrección.
Y antes de irse, le da este mandato a sus discípulos. Fíjense lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que la fórmula bautismal, claramente Jesús, según este pasaje, le dijo a sus discípulos, mandó a sus discípulos, les dijo: id, ese es un imperativo, y haced, ese es también un imperativo, una orden, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como les mencioné, en el libro de Hechos de los Apóstoles, todos los bautismos se hicieron fue en el nombre de Jesús. Vamos a anotar algunos de esos versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 2:38 es el primer ejemplo. Fue en el día del Pentecostés. Después que el apóstol Pedro predicó su sermón, en el día del Pentecostés, encontramos que vinieron varios individuos a Pedro y le dijeron: bueno, a la luz de lo que tú has predicado, ¿qué tenemos que hacer? Y el apóstol Pedro les dijo lo siguiente, Hechos 2 y el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Captaron ahí la aparente discrepancia? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que Pedro dice: bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Hechos 8, 14 al 17. Hechos 8 y el versículo 14 hasta el versículo 17. Aquí está hablando del bautismo de unos samaritanos. Ya el evangelio ha ido a Samaria y esto está hablando de un bautismo que se hizo en Samaria. Dice allí en Hechos 8, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre habían sido bautizados estos samaritanos? En el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 10 y vamos a leer el versículo 43 y entonces saltamos al versículo 48. Hechos 10, 43 y luego vamos al versículo 48. Aquí está hablando del bautismo de Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio, el centurión romano, que se convirtió al Señor y fue buscando a Pedro? Y Pedro se maravilló de que el evangelio había ido a los gentiles. Bueno, aquí habla de ese bautismo. Dice en Hechos 10:43, hablando de Jesús: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y luego dice en el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí está, en el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a Hechos 19 y el versículo 4 y el versículo 5. Aquí está hablando de un bautismo ya mucho más allá. Noten que el primer bautismo en el Pentecostés fue en Jerusalén y luego entonces el bautismo fue en Samaria. Ahora el bautismo va a ser hasta los rincones más recónditos de la tierra. Hechos 19 y el versículo 4 y el versículo 5, un bautismo en Éfeso. Dice allí, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre
del Señor Jesús. Ahí está otra vez, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a Hechos 22 y el versículo 16. Está hablando aquí del bautismo de Saulo de Tarso, el bautismo del apóstol Pablo. Cuando él se convirtió en camino a Damasco, luego fue donde Ananías y Ananías lo bautizó. Dice en Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra vez, en el bautismo se invocó el nombre de ¿quién? Se invocó el nombre del Señor Jesús. Vamos a un texto más, Hechos 4 y el versículo 12, aunque no está hablando del bautismo, sí menciona la importancia del nombre de Jesús. Hechos 4 y el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre en que podemos ser salvos, y ese es el nombre de ¿quién? Ese es el nombre de Jesús. Así que encontramos claramente el único lugar donde dice que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es en Mateo 28 y el versículo 19. Todas las demás referencias dicen que bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Cómo resolvemos esta aparente discrepancia? Y escuchen bien, la Biblia no tiene contradicciones. El problema está en nuestra comprensión. El problema está en nuestra mente, que no podemos reconciliar un texto con otro porque nuestro entendimiento es limitado. Pero la Biblia está en perfecta armonía. Hay una aparente contradicción, pero no hay contradicción. Ahora, vamos a leer otra vez la fórmula bautismal en Mateo 28 y el versículo 18 al 20, y vamos a leerlo con cuidado. Y ustedes saben que a veces, como ya tengo 60 años, pues a veces le fallan a uno los ojos y uno lee mal. Así que si leo mal me corrigen, ¿ok? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que no dice los nombres, dice el nombre. Es decir, los tres tienen el mismo nombre. Eso es vital. No son tres nombres distintos. Son tres personas que tienen un mismo nombre. Porque se bautiza en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. La fórmula bautismal no contiene el nombre. La fórmula bautismal no tiene el nombre. Y usted dice, ¿cómo que no tiene el nombre? Bueno, déjenme preguntarles. ¿La palabra Padre es un nombre? ¿La palabra Hijo es un nombre? No, es un título, es una función. ¿Espíritu Santo es un nombre? No, es una función. Es decir, que la fórmula bautismal no menciona el nombre. Dice que debemos invocar el nombre de los tres, pero no dice cuál es el nombre. Estamos siempre invocando a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero la fórmula bautismal en sí no dice cuál es el nombre. Ahora, permítanme decirles algo en cuanto al espíritu de profecía. Este joven, en su presentación en DVD, usó muy a menudo los escritos de Elena White, cuando le convenía. Por ejemplo, usó los escritos de la hermana White para decir que Dios va a revelar nueva luz a su iglesia. Y entonces él dice, esto que yo estoy compartiendo es nueva luz. Lo único es que la hermana White dice que la nueva luz nunca contradice la vieja luz. Y decir que esa porción de la fórmula bautismal no es parte de la Biblia es contradecir lo que se ha enseñado en la iglesia desde un comienzo.
También dice que la hermana White tiene una cita donde dice que en el proceso de transmitir la Biblia, de copiar la Biblia, algunos de los copistas le añadieron algunas palabras con la intención de aclarar que no eran parte del texto original. Entonces él usa eso para decir que esta porción de la fórmula bautismal no es parte del original, sino que fue añadida por razones teológicas por la iglesia en el año 325. El único problema es que él es selectivo en su uso de los escritos del Espíritu y Profecía. Déjenme decirles que Elena White nunca dudó de la autenticidad de la fórmula bautismal. Ella cita Mateo 28:19 y siempre dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Jesús habló esas palabras. Permítanme darles aquí algunos ejemplos, un par de ejemplos del Espíritu y Profecía, a donde Elena White dice claramente que Jesús habló esas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, yo creo que lo que diría este joven es que la hermana White no tenía toda la luz. Porque eso es lo que generalmente dice, la hermana White no tenía toda la luz y sencillamente está repitiendo el conocimiento que ella tenía. Pero sí tenía toda la luz para lo que le conviene. Si vamos a usar el Espíritu de Profecía, tenemos que ser consistentes y consecuentes. No podemos escoger lo que queremos y echar a un lado lo que no queremos. O es todo o es nada. Ahora escuchen esta cita, Deseado de todas las gentes, página 758. El deseado de todas las gentes, 758. Y para las visitas que nos acompañan, Elena de White fue una escritora de la Iglesia Adventista. Nosotros creemos que Dios le impartió el don profético. Es una comentarista excepcional sobre la Biblia. Ella no le añade nada a la Biblia. Nosotros no creemos que es otra Biblia. Sencillamente ella amplía, explica, expone la Sagrada Escritura y simplifica lo que contiene la Biblia, pero no le añade nada a la Biblia. Ahora escuchen lo que dice Deseado a todas las gentes, esa biografía clásica del Señor Jesús. Dice ella, revestido de autoridad ilimitada, Jesús dio su mandato a los discípulos. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros siempre hasta la consumación del siglo. ¿Creía la hermana White que estas palabras pertenecen a la fórmula bautismal? Sí, dice, revestido de autoridad ilimitada, dio su mandato a los discípulos, y luego cita Mateo 28 como aparece en nuestras Biblias. Un segundo ejemplo se encuentra, y hay muchos más, solamente estoy compartiendo dos. Un segundo ejemplo está en Testimonios para los Ministros, un libro escrito especialmente para pastores, página 62. Esta es aún más explícita. Dice ella, precisamente antes de dejarlos, de irse Jesús al cielo, Cristo les dio a sus discípulos la promesa, y luego está la promesa que ella cita. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Incluye ella las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Claro que sí. Y luego aclara, dice, mientras estas palabras estaban en sus labios, ascendió. Una nube de ángeles lo recibió y lo escoltó a la ciudad de Dios. Los discípulos regresaron a Jerusalén sabiendo ahora en forma segura que Jesús era el Hijo de Dios. Así que Elena White no dudó de la autenticidad de la fórmula bautismal. Ella siempre que cita Mateo 28:19 incluye las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que si vamos a estar en armonía con el Espíritu de Profecía, tenemos que aceptar que la fórmula bautismal es auténtica como aparece en nuestras Biblias. Ahora quiero leerles otra cita de Elena White que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 23, donde ella
no ve ninguna contradicción entre bautizar en el nombre de Jesús y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una misma cita, ella usa ambas expresiones. Escuchen esta cita. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. ¿Cómo debían los discípulos llevar adelante la obra? ¿Cómo? En el nombre de Cristo. Ahora escuchen. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Fíjese que 3 veces ha dicho, debían realizar su obra en el nombre de Cristo. Luego dice, debían llamar la atención al poder vital de su nombre. Y luego entonces dice, en su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre. Es decir, está diciendo, en el nombre de Jesús. Pero luego dice esto, en la siguiente frase dice, habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego regresa y dice, el nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. ¿Ve Ellen White alguna contradicción entre llevar adelante la obra en el nombre de Jesús y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, porque en la misma cita ella dice ambas cosas. Ella no ve ninguna contradicción. Así que tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que reconciliamos estos dos conceptos? De bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo es que Ellen White no ve ninguna contradicción entre una expresión y la otra expresión? Bueno, saquen sus Biblias, porque ahora vamos a leer un montón de Biblia. Nada más presenté el espíritu de profecía porque este joven presenta el espíritu de profecía, así que hay que ver todo lo que dice la hermana White sobre este asunto. Ahora, vamos a Isaías 44 y el versículo 6. Isaías 44 y el versículo 6. Esta cita la leímos nuestra primera noche aquí, el domingo en la noche, y quiero recalcar algo muy interesante aquí. Isaías 44 y el versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová tenemos en ese versículo? Hay 2 Jehová en ese versículo. 2 personas que tienen el nombre Jehová. No sé si lo captaron. ¿Sí lo captaron o no? Dice clarito, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Eso lo estudiamos la primera noche. Es decir, según este texto, hay 2 personas que llevan el nombre de ¿qué? El nombre de Jehová. Empezamos a captar algo muy interesante. Ahora vamos a Éxodo 13 y el versículo 21. Éxodo 13 y el versículo 21. Ustedes recuerdan que había una columna de nube y una columna de fuego que dirigía al pueblo de Israel a través del desierto. ¿Recuerdan eso, verdad? La columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Ahora, quiero que noten quién estaba en la columna de fuego y en la columna de nube. Dice en Éxodo 13, 21, y Jehová, ¿quién? Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Quién era el que andaba en la columna de nube y en la columna de fuego? ¿Era quién? Era Jehová. Ahora, ¿quién era esa persona que llevaba el nombre Jehová? Bueno, vamos al siguiente capítulo, Éxodo 14 y el versículo 19. Y entonces vamos a saltar al versículo 24. Éxodo 14 y el versículo 19. Dice un poquito diferente aquí. En donde leímos en el capítulo 13 dice, Jehová iba en la nube delante de ellos y en la columna de fuego. Pero aquí dice,
Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento, la misma expresión. ¿Quién iba delante? El ángel de Dios. En el otro versículo decía ¿quién? Jehová. Dice, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y ahora escuchen interesante el nombre que lleva este ángel. Dice en el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Están captando algo interesante aquí? ¿Quién estaba en la columna de nube? Jehová. ¿Pero quién más era? El ángel de Dios. Entonces, ¿quién es el ángel de Dios que se menciona aquí? El ángel de Dios es Jehová. Ahora, escuchen bien. Le voy a mencionar un ejemplo bíblico que es parecido a este. Necesito dejar muy en claro que en el Antiguo Testamento a Jesús se le presenta como el ángel de Jehová. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Los adventistas no creemos, como los testigos de Jehová, que Jesús fue el primer ángel creado por Dios. Nosotros creemos que en el Antiguo Testamento a Jesús se le presenta como ángel, porque la palabra ángel significa mensajero. Y el Padre, todo en el Antiguo Testamento lo hacía a través de ¿quién? Jesús. Lo hacía todo a través de Jesús. Jesús era el mensajero del Padre. Era el ángel de Jehová. Pero la Biblia dice que también era ¿qué? Jehová. Otro ejemplo, en la zarza ardiente. Muy interesante, ¿verdad? En la zarza ardiente se aparece el ángel de Jehová hablando. Y luego un poquito más adelante dice, Jehová le dijo a Moisés. Es decir, el ángel de Jehová es Jehová. ¿Recuerdan cuando Jacob luchó con el ángel? ¿Y qué dijo después de luchar con el ángel, que el ángel le descoyuntó la cadera? ¿Qué dijo? Llamó a ese lugar ¿qué? Peniel. ¿Qué significa Peniel? Significa rostro de Dios, porque dice, he visto a Dios cara a cara y he sobrevivido. ¿Quién era el ángel con quien estaba luchando? Era el ángel de Jehová, era Jesús. Otro ejemplo, en Daniel el capítulo 3, Nabucodonosor echó a los 3 jóvenes al horno de fuego. Y cuando echó a los jóvenes al horno de fuego, después de un rato miró y había ¿cuántos en el horno? Había 4 en el horno y Nabucodonosor dice que el cuarto se parece ¿a quién? Al Hijo de Dios. Pero no escuchen bien. Eso es Daniel 3:25. Dice Nabucodonosor, el cuarto se parece al Hijo de Dios. Pero en el versículo 28 de ese mismo capítulo, Nabucodonosor dice, Jehová envió a su ángel para liberar a sus siervos. Entonces, ¿quién era el Hijo de Dios? El ángel que libró a sus siervos. Ahora, no significa por eso que Jesús fue un ángel común y corriente que Dios creó por allá en los siglos de la eternidad. Jesús nunca tuvo un comienzo. Jesús es eterno Dios. Pero en el Antiguo Testamento el Padre usó a Jesús como su mensajero para hacer las cosas relacionadas con el pueblo de Israel. ¿Está claro ese punto? No quiero que nadie piense que nosotros creemos que Jesús tuvo un origen y que fue un ángel creado por el Padre y que no es Dios en todo sentido de la palabra. Jesús es tanto Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. Los 3 son eternos. Pero en el Antiguo Testamento Jesús era el emisario o el mensajero del Padre en el planeta Tierra. ¿Y qué nombre tiene Jesús? Jehová. Ahora vamos a Éxodo 23. Esto se va a volver aún más interesante. Éxodo 23. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. Éxodo 23 y el versículo 20 hasta el versículo 22. Aquí está hablando el Padre, está hablando Dios el Padre. Y fíjense lo que dice. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Ya vimos que quién era el que andaba delante de Israel en la nube y en el fuego. ¿Quién era?
el ángel de Jehová, pero era también ¿quién? ¿Se llamaba qué? Jehová. Así que dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora escuchen, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Cuál es el nombre del que está hablando? Jehová. Y dice del ángel, dice que mi nombre está en él. Así que ¿cómo se llama el ángel? Jehová. Dice, no la sé rebelde, mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Así que encontramos que hay dos personajes hasta ahora que en el Antiguo Testamento se les da el nombre de Jehová. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque algunos cristianos dicen, yo soy cristiano del Nuevo. En realidad nadie puede entender el Nuevo sin que el Antiguo, es imposible. No hay tal cosa como un cristiano del Nuevo Testamento. Hay cristianos bíblicos. Usted no puede entender el Nuevo sin entender el Antiguo, es una imposibilidad, porque el Nuevo está lleno de símbolos y de figuras y de lenguaje que viene del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a quién vino Jesús a representar cuando vino a este mundo? Cuando se encarnó. Vamos a leerlo. Juan 5:30. ¿A quién representaba Cristo en el Antiguo Testamento? A Jehová, al Padre. Y se llamaba también ¿qué? Jehová. Vino con el nombre de su Padre. Ahora, noten Juan 5 y el versículo 30. Jesús está hablando aquí y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De quién era emisario Jesús cuando vino a esta tierra? Dice, yo no he venido a buscar mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Vamos a Juan 12, 49 y 50. Todos los textos que vamos a leer están en el Evangelio de Juan, los próximos que vamos a leer. Juan 12, 49 y 50. Nuevamente Jesús dice lo mismo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, todo lo que hablaba Jesús, ¿quién se lo dio a Él? El Padre. No hablaba lo suyo, sino que hablaba lo que le decía su Padre. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es decir, Jesús no vino a representarse a sí mismo, Jesús vino a representar a su Padre. Ahora vamos a Juan 5:43. Un poco más interesante se vuelve esto. Juan 5 y el versículo 43. ¿En qué nombre vino Jesús a esta tierra? En el nombre de su Padre. Ahora fíjense Juan 5:43. Aquí dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Vino en su propio nombre o en el nombre del Padre? En el nombre del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Vino Jesús en su propio nombre? No. ¿En el nombre de quién? De su Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jehová. Vamos a Juan 10 y el versículo 25. Juan 10 y el versículo 25. Dice allí, Jesús le respondió, os lo he dicho antes y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. Nuevamente se enfatiza que lo que hizo Jesús lo hizo en nombre de ¿quién? No en el de él, sino en el nombre de su Padre. ¿Y el nombre de su Padre es qué? Jehová.
Juan 17 y el versículo 6. Juan 17, 6. Queremos leer bastantes versículos para que vean que no es solamente uno o dos. Juan 17 y el versículo 6. Esta es la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17, en el huerto del Getsemaní. Está rogando por sus discípulos y por todos los que van a creer en el mensaje que predican los discípulos. Dice en Juan 17, 6, Jesús orando a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿El nombre de quién vino a manifestar Jesús? El nombre del Padre. Y les menciono nada más algunos otros textos, ustedes los pueden anotar. Por ejemplo, Hebreos 2 y el versículo 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Y luego dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí está hablando Jesús a su Padre. Dice: anunciaré a mis hermanos, ¿quién? Tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús entró en la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, que la gente cantaba un himno? Se encuentra en Mateo 21 y el versículo 9, decían: bienaventurado el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué nombre vino Jesús en la entrada triunfal? No en su propio nombre, sino en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Y en Hechos 2 y el versículo 21, el apóstol Pedro dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor, y esto viene de Joel 2, a donde está hablando de Jehová. Ustedes pueden leer en Joel 2, 28 al 32. Este versículo se cita allá y el que está hablando es Jehová. Pero aquí dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de quién? De Jehová. Pero aquí se le aplica ¿a quién? Aquí se le aplica a Cristo Jesús. Ahora quiero leerles una corta cita del Espíritu de Profecía. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 437. Dice explícitamente la sierva del Señor: Jehová es el nombre dado a Cristo. Por si acaso no creen todos los versículos que leímos, donde Jesús dice: no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de mi Padre, vengo a exaltar el nombre de mi Padre. Aquí ella dice explícitamente: Jehová es el nombre dado a Cristo. Así que ¿cuántos personajes tenemos que llevan el nombre Jehová? Tenemos 2 personajes hasta ahora que llevan el nombre Jehová. Pero ahora la pregunta clave es: ¿será que hay otro personaje que también se llama Jehová? ¿Qué significa Trinidad? ¿Son 2 o 3? Son 3. Ahora vamos a anotar algunos versículos muy interesantes. Juan 14, 26. Juan 14 y el versículo 26. Ahora Jesús se va al cielo. Jesús se va al cielo. Y Él va a mandar a esta tierra a un representante. ¿Quién es ese representante que va a mandar Jesús a la tierra ahora que Él se va a ir al cielo? El Espíritu Santo. ¿Y en qué nombre viene el Espíritu Santo? No en el nombre del Padre. Leamos Juan 14 y el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? ¿Y el nombre del Padre? Entonces, ¿cuál es el nombre de los 3? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a Juan 16, 13 al 15. Estos son los capítulos donde Jesús está hablando del Espíritu Santo, que Él va a mandar como su representante a la tierra. Juan 16, 13 al 15. Y esto es interesantísimo, este pasaje. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora escuchen bien. Él me glorificará. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? A Jesús. Pero ahora escuchen bien lo que dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero ahora Jesús tiene que hacer una aclaración. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús toma del Padre y el Espíritu Santo toma ¿de quién? De Jesús, pero lo de Jesús es ¿de quién? Del Padre. Entonces yo pregunto, ¿el Espíritu Santo en qué nombre viene? En el nombre de Jesús. ¿Y Jesús viene en el nombre de quién? Es decir, los tres tienen un mismo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jehová. Un texto más, y luego les voy a comprobar bíblicamente que el Espíritu Santo explícitamente se le llama Jehová. Porque aquí no dice Jehová, dice que sí, viene en el nombre de Jesús, Jesús viene en el nombre del Padre, los tres tienen el mismo nombre, se puede sacar por deducción, pero le voy a comprobar bíblicamente que el Espíritu Santo se le llama Jehová. Juan 15 y el versículo 26. Juan, el capítulo 15 y el versículo 26. Dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién, acerca de mí. ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo? ¿De quién da testimonio Jesús? Del Padre. Entonces fíjense que ninguno dice, mírenme a mí. Cada uno lo que quiere es glorificar y exaltar al otro. ¿No debe ser así en la iglesia también? En vez de querer nosotros que se nos reconozca por nuestros talentos y nuestros dones y la forma que cantamos y la forma que administramos y la forma que predicamos, debemos decir, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esa es la forma como opera la Santísima Trinidad. Cada uno existe para glorificar y exaltar al otro. Ahora vamos a comparar algunos versículos muy interesantes. Vayan conmigo a Jeremías 31 para que vean que el Espíritu Santo es Jehová. Vamos a Jeremías, el capítulo 31, y vamos a leer los versículos 33 y 34. Jeremías 31 y los versículos 33 y 34. Y fíjense, vamos a comparar luego lo que dice el libro de los Hebreos. 31, 33 y 34 dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? Dice Jehová. ¿Quién está diciendo que va a hacer este pacto? Jehová, muy bien. Sigue diciendo, daré mi ley en sus entrañas, escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Son palabras, Dios promete hacer un pacto y el que está prometiendo hacerlo es Jehová. Ahora vamos al libro de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Hebreos 10, 15 al 17. ¿Quién fue el que habló esas palabras de que va a ser un nuevo pacto en el libro de Jeremías? Fue Jehová. Pero ahora noten lo que dice Hebreos 10 y el versículo 15. Y atestiguamos lo mismo, el Espíritu Santo, que después que dijo, ¿ahora quién es el que dice? El Espíritu Santo dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. ¿Son las mismas palabras de Jeremías 31? ¿Quién habla las palabras en Jeremías 31? Jehová. ¿Y quién está hablándolas aquí según dice en Hebreos? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Jehová. Vamos a otro ejemplo. Vamos al Salmo 95. El Salmo 95. Y vamos a leer los versículos 7 al 11. Salmo 95 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Y dicho sea de paso, el contexto dice que esto está hablando Jehová. El versículo 1 dice, venid, celebremos alegremente a Jehová. El versículo 3 dice, porque Jehová es Dios grande.
Y luego el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y luego el versículo 7 dice, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová. Nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, probáronme y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Quién es que está hablando todas esas palabras? Jehová. Pero ahora vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 3, y vamos a ver quién fue el que habló estas palabras. Hebreos, el capítulo 3, y los versículos 7 al 11. Hebreos 3 y el versículo 7 hasta el versículo 11. Clarísimo. Dice allí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es la que habló esas palabras en el libro de los Salmos? Jehová. Pero aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije siempre, divagan ellos de corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Yo pregunto, ¿son esas las mismas palabras del Salmo 95? Claro que sí. ¿Y quién las está hablando en el Salmo 95? Jehová. ¿Y quién las está hablando aquí? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová. Déjenme darles un ejemplo más. Hay varios más, solamente tenemos tiempo para uno más. Vaya conmigo a Isaías 6. Isaías 6 y el versículo 9 y 10. Este capítulo habla del llamado de Isaías, cuando Dios lo llamó para ser profeta. Y dice allí en Isaías 61 y el versículo 9 y 10 lo siguiente. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, ¿quién está hablando estas palabras? Estas palabras las está hablando Jehová. Si ustedes miran el contexto, por ejemplo, el versículo, a ver aquí si consigo, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Y luego Jehová habla. Así que, ¿quién está hablando estas palabras? Jehová. Pero ahora vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28, y vamos a leer el versículo 25. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 28 y el versículo 25. Y vamos a notar lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, y como fueron entre sí discordes, se fueron diciendo Pablo esta palabra. Escuchen bien, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Según Pablo, ¿quién fue el que habló estas palabras? Y según Isaías, ¿quién? Jehová, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no os percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Es el mismo pasaje, sí o no? Es el mismo pasaje. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? El nombre del Espíritu Santo es Jehová. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un nombre en común. ¿Y cuál es ese nombre? Ese nombre es Jehová. Ahora, déjenme decirles algo sobre la palabra, el nombre Jesús. ¿Sabe lo que significa el nombre Jesús? El nombre Jesús viene de dos palabras hebreas. Yeho, que viene de Jehová, y Shua, que significa salva. Es decir, el nombre Jesús significa Jehová salva. ¿Se puede decir del Padre que el Padre se llama Jehová salva?
¿El Hijo también se puede decir que Jehová salva? ¿El Espíritu Santo se puede decir que Jehová salva? Los tres estuvieron involucrados en el plan de la salvación. ¿Saben quién elaboró el plan? En un momento les voy a leer un pasaje interesante del Espíritu de Profecía. Fue Dios el Padre el que trazó el plan de salvación. Y entonces le mostró el plan al Hijo. Ya les voy a leer una cita tremenda del deseado de toda la gente. Le mostró el plan al Hijo y le dijo, ¿cómo te parece el plan? ¿Estás dispuesto de ir a implementar el plan? Y el Hijo dice sí. Y entonces el Espíritu Santo, Dios le dice al Espíritu Santo, pero tú tienes, mientras Jesús esté en la tierra, tú tienes que cada día revelarle los detalles del plan, porque él no va a conocer todo el plan cuando esté en la tierra, solamente va a conocer cada día lo que nosotros le revelamos en cuanto al plan. Y luego le dice el Espíritu Santo, y cuando Jesús regrese al cielo, después de ganar su victoria, tú tienes que ir a la tierra allá a darle poder a los discípulos para que prediquen a Jesús, para que la gente reciba a Jesús, para que glorifique a Jesús. Yo pregunto entonces, ¿solamente Jesús es el que salva? No, los tres están involucrados en el plan de la salvación, trabajan en armonía juntos, son una triunidad. El Padre está dispuesto de enviar a Jesús y de hacer el plan. Jesús está dispuesto de implementar el plan y el Espíritu Santo está dispuesto de atraer a la gente a Jesús después que Jesús viene a esta tierra a salvar a los seres humanos. Es decir, el nombre de los tres es Jesús. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Sí, porque el nombre Jesús significa ¿qué? Significa Jehová, ¿qué? Salva. Ahora escuchen lo que les voy a decir. La Biblia nos dice que cuando Jesús se bautizó, los tres estaban presentes. ¿Sí o no? Esa es mi pregunta, es esta. Si los tres estuvieron presentes en el bautismo de Jesús, ¿qué problema hay con la fórmula bautismal? ¿También van a sacar el registro del bautismo de Jesús? Porque dice que están los tres. Una vez que uno empieza a extraer de la Escritura lo que no le conviene de acuerdo a sus teorías, entonces uno empieza a sacar esto y a sacar. Tiene que sacar 2 Corintios 13:14 también, donde claramente habla de la Trinidad. Empieza el proceso de decir, esto lo agregaron después, esto lo agregaron después y esto lo agregaron después, porque los versículos como están en la Biblia no cuadran con la teoría que se han formado. Ahora, fíjense lo que dice Marcos 1, 9 al 11. Está hablando del bautismo de Jesús. Díganme ustedes si están los tres. Marcos 1 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Dice allí, aconteció en aquellos días que Jesús, ahí está la primera persona, Jesús, vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos, ¿y quién? Y al Espíritu, ahí está el segundo, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuántos van? 3. Jesús está bautizando, el Espíritu Santo está descendiendo y la voz del Padre está hablando desde el cielo. Ahora, permítame explicarles por qué razón es que es importante bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre singular, en el nombre Jehová salva. ¿Por qué es importante bautizarse en el nombre de los tres, en el nombre Jehová salva? Hay una razón muy importante. Y es que en el momento del bautismo, nosotros nos incorporamos en la familia de Dios. Nos incorporamos en la familia de Dios. Ahora, hay una palabrita muy interesante que se usa ahí en Mateo 28, en la fórmula bautismal, que lamentablemente al español no es fácil traducir esa preposición. En inglés sí hay una preposición que indica, allí donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la preposición en no es en realidad la traducción apropiada de la preposición en griego. La palabra que se usa en inglés, que refleja más el original,
es la palabra into. Into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. ¿Qué significa into? Significa incorporarse en el nombre. Significa adoptar el nombre. Significa incorporarse en el nombre de Jesús. Es decir, llegamos a pertenecer a la familia que tiene el nombre. Dicho sea de paso, es la misma preposición que se usa en Gálatas 3:27. Si van conmigo allí, Gálatas el capítulo 3 y el versículo 27. Yo pregunto, cuando usted se une a la familia de Dios, ¿solamente se une a Jesús? Dice allí, versículo 26 para el contexto, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, dice en Cristo, pero esa preposición es into Christ. Si nos incorporamos en Él, dice, de Cristo estáis ¿qué? De Cristo estáis vestidos. Ahora déjenme explicar para que puedan entender lo que estoy diciendo. ¿Quién es el único individuo que merece ser llamado hijo de Dios? El único verdadero hijo de Dios es Cristo Jesús. Todos nosotros somos hijos de la ira. Es más, Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque nacemos alejados de Dios y pecamos. Y estamos extraviados de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que bautizarnos para despojarnos del viejo hombre, el hombre de pecado que está condenado. Ahora fíjense, esto es lo interesante. Cuando yo me bautizo, me incorporo en Cristo. Es decir, el único que verdaderamente es hijo de Dios es Cristo Jesús. Pero nosotros también queremos ser hijos e hijas de Dios. También queremos pertenecer a esa familia, ¿verdad? Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo puedo yo incorporarme a esa familia? ¿Cómo puedo ser bautizado en esa familia para ser incluido, incorporado en esa familia? La única forma de hacerlo es a través del bautismo, según la Biblia. Ahora escuchen cómo sucede. La Biblia enseña que cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador, yo llego a ser hermano o hermana de Jesús. Por eso la Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es decir, una persona se convierte y llega a ser hermano o hermana de Jesús. Ahora fíjense qué interesante esto. Jesús viene ante el Padre y dice, Padre, tengo un nuevo hermano. Y el Padre dice, sí, ¿y quién es tu hermano? El pastor Boris es mi hermano. Me recibió con se incorporó en mí. Y entonces el Padre mira eso y dice, el pastor Boris es tu hermano. Pues si el pastor Boris es tu hermano, es hijo mío también. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Llegamos a ser hijos e hijas de Dios, haciéndonos hermanos y hermanas de Jesús. A través de la conversión y a través de incorporarnos en Jesús en el bautismo. Entonces, cuando yo me bautismo, me incorporo en Jesús, ahora soy hermano o hermana de Jesús y entonces pertenecemos a la familia de los tres. ¿Está quedando claro ese punto? Ahora, todavía no hemos terminado. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro del Evangelismo, página 226, para que vean que lo que estoy diciendo es la realidad. Yo pregunto, cuando un niño nace, ¿qué hacen los padres? Le dan el nombre de la familia, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Porque el bebé se ha incorporado por su nacimiento en la familia. ¿Qué sucede cuando yo nazco en la familia de Dios? Me incorporo en el nombre, soy adoptado en el nombre, soy incluido en el nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jehová, Jehová salva, el nombre de Jesús. Ahora fíjense lo que dice aquí, Evangelismo, página 226, el bautismo es una solemne renuncia al mundo. Los que son bautizados, ahora escuchen con cuidado, los que son bautizados en el triple nombre, no nombres, en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
en el momento de entrar en la vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Qué pasa en el momento del bautismo? En el momento del bautismo llegamos a ser ¿qué cosa? Y miembros de la familia real, porque estamos siendo incorporados en su nombre en el bautismo. ¿Hijos de qué? Hijos del Rey Celestial. Ahora, los tres estuvieron involucrados en el plan de salvación. Los que dicen que solo el bautismo es en el nombre de Jesús, dicen que solo Jesús es el que salvó. Pero en realidad los tres están involucrados en el proceso del plan de la salvación. No es solamente Jesús el que está involucrado. Como mencioné, el Padre elaboró el plan y compartió el plan con Jesús y Jesús dijo, yo estoy dispuesto de hacerlo. Y luego Jesús vino a esta tierra y el Señor Jesucristo decidió paso a paso seguir los detalles del plan a medida que el Espíritu Santo le revelaba los detalles del plan. Y luego cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo dice, como tú tienes un cuerpo humano, estás limitado, ahora yo voy a ir y yo te voy a representar en el planeta Tierra para que atraer a todos a ti, para que todos te acepten como Salvador y para que puedan ser incorporados en la familia de Dios. ¿Quién diría que el Espíritu Santo no es necesario para la salvación? ¿Quién diría que el Padre no es necesario para la salvación? Los tres trabajan juntos. Son la triunidad. En perfecta armonía, cada uno cumpliendo su función. Escuchen esta cita, deseado de todas las gentes, página 121. Deseado de todas las gentes, 121. Aquí está la cita que les mencioné, muy interesante. Las palabras, aún no ha venido mi hora. Recuerdan que Jesús dijo varias veces, aún no ha venido mi hora, no es mi tiempo todavía, dijo varias veces durante su ministerio. Las palabras, aún no ha venido mi hora, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo, ¿cuántos actos? Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Esa es una declaración audaz, es decir, cada vez que Jesús se movió para un sitio, de un sitio para otro, cada palabra que habló, cada cosa que hizo con cada persona que se encontró ya estaba planificado antes. Y Dios le revelaba cada día dónde debía estar, con quién se iba a encontrar y qué debía decir y qué debía hacer. Sigo leyendo. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¡Qué bárbaro! El plan estuvo delante de Jesús, perfecto en todos sus detalles. Yo pregunto, ¿a Jesús podría haber dicho, no, yo no quiero hacerlo? ¿Podría? ¿Podría el Padre haber dicho, no, es demasiado grande el sacrificio, yo no te mando? ¿Podría el Espíritu Santo haber dicho, ¿qué? ¿Yo representar a otro? ¿Qué va? Yo tengo mi propia personalidad. Podrían haberlo hecho. Pero ellos trabajan en armonía y trabajan es por otros. No se preocupan por lo suyo. Sigue diciendo. Ahora, ustedes dicen, bueno, si el plan estaba hecho y perfecto en todos sus detalles, entonces cuando Jesús vino, Él conocía todo el plan y no había forma en que fracasara. Ahí es que viene el asunto. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el Padre le revelaba el plan cada día. No conocía todo el plan. ¿Quién le revelaba cada día el plan? El Espíritu Santo. Sigue diciendo. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase la ocasión. ¿Quién le revelaba cuándo era la ocasión y a dónde debía ir y qué debía decir y qué debía hacer? El Espíritu Santo. Era indispensable el Espíritu Santo en el proceso de Jesús formar un carácter
un carácter semejante al carácter de su padre, como ser humano, como hombre? Claro que sí. ¿Quién diría entonces que Jesús es más importante que el Espíritu Santo? O que el Espíritu Santo es más importante que el Padre. Los tres son vitales en el plan de la salvación. Cada uno tiene su propia función. Fíjense esta cita tan interesante, el libro Consejos sobre Salud, página 222. Tremenda cita, yo la traduje. Dice: la divinidad o la deidad, que cuando el hermano White usa esa palabra deidad son los tres. La deidad se sintió conmovida de misericordia para con la raza. ¿Qué sintieron los tres? Se sintieron conmovidos de misericordia para con la raza. Y luego dice: y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron para implementar el plan de la redención. ¿Solamente se dio Jesús? No, se dieron los tres. El problema con esta gente que es antitrinitaria, ellos tricotomizan. Dice, no, solo hay uno que puede ser Dios, uno que salva, que es Jesús. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los tres son iguales, tienen los mismos poderes, el mismo carácter, trabajan en armonía. Es muy diferente que el concepto pagano. Escuchen, entre los paganos, ellos creían en muchos dioses. Pero ¿saben cómo eran los dioses paganos? Estaban buscando tumbar al otro para tomar el primer puesto. Los dioses se formaban soberanas batallas en los panteones entre los dioses, cada uno queriendo predominar y tumbar al otro. Ese no es el concepto de las tres personas de la Trinidad. Es radicalmente diferente. Nosotros creemos que las tres personas en la Trinidad están en perfecta armonía, no discrepan en nada. Y así debe ser con la iglesia. Los que atacan la doctrina de la Trinidad están atacando la ilustración más perfecta de lo que Dios quiere que sea su iglesia. Porque Dios quiere que su iglesia se una como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Sigue diciendo: la deidad se sintió conmovida de misericordia con la raza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron para implementar el plan de la redención. A fin de cumplir plenamente el plan, se decidió, es decir, se reunieron y se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, se entregaría como ofrenda por el pecado. ¿Quién puede medir la profundidad de tal amor? Ahora, quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cuán importante es el bautismo? ¿Ustedes creen que es importante llegar a pertenecer a la familia de Dios? El que no es de la familia de Dios es de otra familia. El bautismo es tan importante que es el rito oficial de incorporación a Jesús como nuestro hermano y a través de Jesús a la familia de Dios. Les explico para que puedan entender un poquito mejor. Dios no puede haber escogido una mejor ceremonia para incorporarme en la familia de Dios que la ceremonia bautismal. ¿Saben por qué razón? La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Ahora, ¿cómo me puedo beneficiar yo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo? ¿Cómo puede Dios incluirme en lo que hizo Jesús? A través del bautismo. ¿Saben que en el bautismo, simbólicamente, yo sencillamente estoy haciendo lo que pasó con Jesús? ¿Han visto alguna vez algún bautismo bíblico? Tenemos alguna visita aquí que posiblemente no han visto un bautismo bíblico. Bautismo bíblico no es un poquito de agua en la cabeza. Eso no puede representar la incorporación a la familia de Dios. No puede representar mi inclusión en Cristo. Y les explico por qué razón.
En el momento del bautismo, para los que no han visto un bautismo bíblico, el pastor está en el bautisterio y el candidato está delante del pastor. Y el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué está haciendo la persona antes de ser sepultada en el agua? Está respirando. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace inmediatamente antes de que lo metan debajo del agua? Más le vale dejar de respirar. Y mientras están debajo del agua, ¿respiran? No. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando salen del agua? Estamos repitiendo en miniatura lo que pasó con Jesús. Porque Jesús dejó de respirar, fue sepultado y cuando resucitó respiró de nuevo. Y en el bautismo yo soy incorporado en Él a través de este símbolo. Y entonces llego a ser hermano o hermana de Jesús y Jesús viene al Padre y le dice, Padre, tengo un nuevo hijo. Por eso en el bautismo el Padre dijo, este es mi hijo amado. Es el momento del bautismo cuando Dios nos declara sus hijos y sus hijas miembros de la familia de Dios. No crean que el bautismo es opcional, si quiero o no quiero, es solamente una ceremonia. No, no es solamente una ceremonia, es la incorporación oficial al nombre y la incorporación a la familia de Dios. Yo me pregunto esta noche al terminar este tema, si hay alguien aquí que todavía no ha sido bautizado o bautizada, como dice la Biblia, que le gustaría decirle al Señor Jesús, yo quiero prepararme, yo quiero pasar por esta ceremonia, yo quiero morir, ser sepultado y resucitar en el bautisterio para que Dios me incluya en Jesús, para que Dios me incluya como miembro de la familia celestial. ¿Hay alguien aquí que no ha sido bautizado que le gustaría decirle eso a Jesús? Yo quiero orar por usted esta noche. Si hay alguien que todavía no ha sido bautizado, levante la mano. Yo quiero orar por usted si hay una persona tal aquí. Posiblemente todos los que están aquí ya han sido bautizados por inmersión. Pero si no has sido bautizado, no te vayas a tu casa esta noche sin tomar esta decisión tan importante. La decisión más importante de tu vida. Cambiar de la familia de los perdidos a la familia de los salvos. Ser incluido en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta noche que quiere levantar la mano y decir, sí, yo por la gracia de Dios, yo quiero algún día bautizarme y quiero incorporarme a la familia de Dios? ¿Hay alguien? ¿Todos entonces son bautizados? ¿Todos han sido bautizados por inmersión? Como dice la Biblia. Bueno, si todos han sido bautizados, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Pero se me ocurre pensar que no todo el mundo aquí ha sido bautizado, como dice la Biblia. Es difícil tomar una decisión en público, levantar la mano, ¿verdad que sí? Porque nos ponemos a pensar qué va a decir la gente y si no sé si pueda comprometerme a vivir esa vida. No piensen en nada de eso. Ahorita sencillamente estamos tomando la decisión de bautizarnos y de incorporarnos en Jesús y en la familia de Dios. No voy a alargar el llamado, voy a orar en unos instantes. ¿Hay alguien más? ¿Alguien esta noche que quiere decirle sí a Jesús? Yo quiero orar por ti. Bueno, gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado un camino de escape de la familia de los perdidos para integrarnos a la familia de los salvos. Te damos gracias, Padre, porque la gran familia celestial compuesta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos los ángeles fieles que fueron creados por ti, ha hecho posible que nosotros también nos bauticemos y nos integremos a la familia de Dios. Padre, en esta noche no sé quién está bautizado y quién no está bautizado, como dice la Biblia, por inmersión. Pero te ruego que si hay alguien aquí que no ha sido bautizado, como tú dices en tu palabra, que esa persona o esas personas puedan reflexionar seriamente esta noche sobre lo que hemos hablado. Y que puedan, Señor, tomar esta decisión y tomar este paso tan importante y trascendental en el proceso de la salvación.
Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros durante estos días. Pedimos que tú grabes lo que hemos estudiado en nuestras mentes y corazones para que podamos compartirlo con otras personas. Gracias te damos por habernos acompañado. Gracias por ir con nosotros a nuestros hogares. Y pedimos estas cosas no porque nosotros haya mérito, sino que venimos ante tu trono en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.